Hola a todos, en este video hablaré acerca del webcomic y su importancia. Empecemos. どんなヒーローもかなわない最強の怪人がここにいるってね。 Todos conocemos el anime y manga de One Punch Man. Las asombrosas peleas y los hermosos dibujos del mangaka Murata, junto con la animación espectacular de la primera temporada hecha por Madhouse, además de una segunda temporada que considero buena. Pero detrás de todas estas cosas espectaculares, personajes únicos y de dibujos y animación de alto nivel, nos encontramos el webcomic, la historia original de One. El webcomic, muchos al principio no teníamos idea de que era o si era canon, solo veíamos dibujos que no tenían muchos detalles, casi como si un niño los dibujara. Sin embargo, estos dibujos feos e historia simple, comenzarían con todo el universo de One. Hablemos un poco del autor. One nació en la prefectura de Niigata en Japón, el 29 de octubre de 1986, actualmente vive en la prefectura de Saitama. Es una persona muy misteriosa ya que se mantiene en anonimato, no tiene mucho acercamiento a sus redes sociales y solo algunas veces publica cosas en su Twitter. Su nombre real es Tomohiro, pero normalmente usa su seudónimo y sus dos obras principales son One Punch Man y Mob Psycho 100. Desde niño quería ser mangaka, pero por algunas cuestiones personales no se pudo dedicar a ello. Sin embargo, él seguía dibujando. Ya en su vida adulta y universitaria, intentó llevar uno de sus trabajos a la Shonen Jump, pero no le fue muy bien. Esta experiencia lo hizo esforzarse aún más. Después de algunos intentos, decidió hacer el webcomic de One Punch Man con una laptop y una tableta, comenzó su publicación en la página Neexa, donde él estaba asombrado con los trabajos de los otros artistas y aspirantes. En el año 2009 publicó el primer capítulo de One Punch Man en la página de internet, galaxiabiblow.web.fc2.com, donde la gente empezó a apoyar el proyecto de One y él se esforzaba para complacer a sus lectores que le pedían más y más. A primera vista, se podría considerar un trabajo malo por los dibujos tan sucios y poco estéticos. Pero, cuando sabes contar historias, cuando la historia supera a los dibujos y la espectacularidad, es cuando se reconoce el estilo de One Punch Man, una simpleza y estilo único, que da para hacer parodia y sátira de los clichés que se ven en la actualidad desde los libros hasta las películas. Por palabras de One, podría ser interesante si el primer capítulo es como el capítulo final, hago que el protagonista sea extremadamente fuerte desde el principio, esté en el nivel de poder máximo que solo se puede alcanzar en el capítulo final del manga habitual. Se puede apreciar claramente cómo la obra de One comenzó únicamente como una parodia y sátira, burlándose de aspectos que en la industria del anime estaban saturados. One creó a un protagonista que nadie puede derrotar, pero que sus problemas no son de ganarle a alguien más fuerte o seguir el viaje del héroe, sino de llegar a tiempo a los descuentos del supermercado y el mayor problema, la insatisfacción con la vida, pero todo esto manteniendo un humor característico de Japón. Pero ¿hasta cuándo se puede seguir con el chiste de gano a todos de un solo golpe? One empezó con una historia simple, que solo se trataba de Saitama y ganarles a monstruos de un golpe. Pero él no decidió quedarse solo con esto, con cada capítulo que publicaba se incrementaba el número de hojas y la historia principal, construyendo un mundo de héroes y monstruos, cada quien con su propia historia y motivos haciendo que el webcomic evolucionara y en momentos se tomara más en serio. Por sus palabras, eventualmente me di cuenta de que la historia tenía mucho más potencial de lo que inicialmente pensé. Siguió manteniendo su estilo de parodiar y satirizar, junto con la comedia, pero esto ya no se volvió lo principal como lo era en un principio. One siguió desarrollando su historia y presentando a personajes con sus propias evoluciones y caminos, que le dieron más riqueza al mundo que estaba creando. También, poco a poco mejoraba el dibujo. Según One, los puñetazos a menudo son bastante inútiles contra los problemas de la vida. Pero dentro del universo de One Punch Man, hizo de Saitama una especie de tipo que era capaz de adaptar su vida al mundo que lo rodeaba, solo armado con su inmenso poder. One cada vez avanzaba más con su historia, creando combinaciones entre comedia y momentos serios, que funcionan bastante bien. Por sus palabras, mi forma favorita de hacer tramas es frotar elementos serios y elementos de broma y crear una atmósfera cómica por la fricción. One Punch Man es un manga en el que observamos lo que sucede cuando un tipo absurdamente fuerte, cuya existencia es una especie de broma, es arrojado a un mundo oscuro y serio, donde los monstruos atacan a los humanos.
Eventualmente One Punch Man llamó la atención de un gran mangaka, quien tiempo después lo adaptaría al manga y mejoraría los dibujos de One, contando inicialmente la misma historia con algunos agregados. Y después de un tiempo se adaptaría el anime. Para One lo principal era, a mis ojos, llevar una vida ordinaria también parece un trabajo bastante duro. La simple tarea de despertarse por la mañana y subirse al tren para ir a trabajar, hacerlo todos los días, no es nada fácil, al menos para mí. No quiero trivializar todas esas cosas ordinarias. Quiero que mis protagonistas se esfuercen por vivir una vida social adecuada. Quiero representar a Saitama corriendo para llegar a tiempo a las rebajas y luchando todos los días con todas esas pequeñas cosas ordinarias. One Punch Man continuaba con su historia en el webcomic, las tramas seguían con su simpleza, pero ahora tenía más desarrollo de personajes y de la propia historia. Hasta que después, llegaría un gran hiatus por parte del autor. Este duraría alrededor de 2 años, donde One no actualizaría el webcomic, dejando la historia en el capítulo 109 y concluyendo el arco de las hermanas psíquicas, un arco que explicaba el pasado de Fubuki y Tatsumaki. En enero de 2019, One regresaría con un nuevo capítulo, dibujando el 110, teniendo una mejora en sus dibujos, notándose que había pedido consejos a Murata. Además, la historia tomaría un rumbo más definido, presentando a los neo-héroes, que en capítulos pasados solo habían sido mencionados. One desarrollaría el arco de los ninjas, un arco de transición que explica la historia de Flash y Sonic, junto con los de su aldea. Después se desarrolló el arco de Suede Mask, donde tenemos, en mi opinión, uno de los mejores desarrollos de personaje. Todo esto se une para después seguir desarrollando el arco de los neo-héroes y su debut como institución oficial en el mundo de One Punch Man, donde la historia se torna oscura en aspectos e incluso se desvelan secretos y planes. Una historia que sería difícil de predecir e incluso levantó las expectativas de todos. Podría explicar cada arco, pero es mejor que se experimente las diferentes emociones que provocan al leerse por uno mismo. Hasta el momento, la última actualización del webcomic fue el capítulo 141, el día 5 de julio del 2021, dejando las expectativas muy altas al enterarnos de una invasión de robots y la muerte de uno de los personajes principales. One desde el hiatus de 2 años, ha manejado el curso de su historia de modo que ha tenido una gran calidad, no solo de dibujo, sino también de escritura, con arcos de desarrollo de personajes que explican motivaciones y su realidad. Para después combinar todo esto y crear un arco donde influyen no solo la asociación y los neo-héroes, también los cambios en el mundo causado por todos los desastres constantes y las acciones de los personajes que tienen un peso total en la trama. Como toda obra, la versión de One Punch Man en el webcomic tiene cosas buenas y cosas malas. Haré un listado de cada una y justificaré cada punto, para al final dar mi conclusión y opinión. Cosas a favor. Es una historia que se puede leer rápido. Al principio de la historia, One no dibujaba demasiadas páginas o ponía demasiado diálogo. Lo que hace que su obra sea rápida de leer y comprender, que en unos pocos días podrías terminar de leerlo completo. En los mangas más recientes es cuando se expande más el número de hojas y los diálogos, pero sigue siendo rápido de leer. Una mejora en la calidad de dibujo y narrativa. En un principio, los dibujos de One no eran los mejores, ni tenían un nivel muy alto. Mismo caso con la narrativa, que hasta cierto punto era sencilla. Pero conforme fue avanzando los capítulos, se mejoró mucho la calidad de dibujo y narrativa, teniendo desarrollo de personajes, conflictos y peleas mejor dibujadas. Niveles de poder estables. Como bien lo menciona One en las citas anteriores, no le interesaba que sus personajes tuvieran el conflicto de volverse más fuerte o tener más poder. Más bien, su conflicto era que pudieran tener una vida normal a pesar de que su protagonista fuera el más fuerte de todos. Por esto mismo, los niveles de poder son estables y no hay tantos power-ups, más que la trama lo necesite y la mayoría del tiempo son justificados. También las tramas recientes no solo se centran en quién es el más fuerte, hay conflictos entre instituciones, conflictos morales, conflictos éticos, conflictos sociales, entre otros, que le dan más vida a la obra y ayudan al desarrollo de los personajes y del mundo. Misterio. Uno de los recursos más usados por el autor es el misterio. Teniendo momentos en los que se mantiene la tensión.
Un ejemplo es Blast, quien no ha sido presentado en el webcómic, pero en cambio tenemos a su hijo Blue, que aparte de hacer aún más misterioso a Blast, le da más profundidad al personaje y al mismo tiempo el personaje de Blue tiene un conflicto con su padre. Otros misterios es el paradero de Sweet Mask y la verdad sobre God. Todo esto alimenta la curiosidad del lector y lo mantiene atento cada vez que se publica un nuevo capítulo. Evolución de la historia. One poco a poco ha ido mejorando la historia, metiendo personajes, conflictos, desarrollo tanto de personajes como del mundo. El inicio del webcómic comenzó simplemente como una parodia y sátira, y cuando avanzó se empezó a tomar más en serio el desarrollo del mundo y personajes, pero no dejó atrás sus raíces de comedia. Ya la trama episódica o cíclica se fue desvaneciendo para dar paso a una trama que comprende todo el webcómic. Historia interesante. El webcómic se podría considerar una historia diferente a la del manga. Ambas cuentan la historia de Saitama y su mundo, pero cada una diferenciada por el estilo de escritura. En el webcómic la escritura está hecha, no solo para ver peleas impresionantes, también para dejarte con el interés de leer más sobre lo que pasa. En parte deja un poco las peleas extravagantes con poderes inmensos y se centra en contar un contexto en esa pelea y las repercusiones en el mundo y en los personajes. Comedia. Este punto puede ser bueno y malo a la vez. Aquí explicaré lo bueno. Es una comedia muy ligera que tiene toques de estilo japonés, con situaciones que mayormente son de Saitama. En ocasiones es humor absurdo con toques de sátira que se enfoca en situaciones ridículas en el contexto de Saitama u otros personajes. Puntos en contra. Comedia. Como mencioné anteriormente, este punto es bueno y malo, dependiendo de la perspectiva. Para algunas personas, el tipo de humor japonés y absurdo no son de su agrado, y One Punch Man está lleno de este humor en tiempos no serios. Tiempo de publicación. Como mencioné, el autor One puede tardar meses o años en actualizar su historia por distintas razones. Esto puede desalentar al lector por los tiempos tan largos de espera. Conveniencias argumentales. Como en toda obra, One Punch Man tiene ciertas conveniencias argumentales que si las piensas son muy obvias. El webcómic, al ser una obra más sencilla que el manga, tiene conveniencias argumentales para hacer avanzar la trama principal. Estilo de dibujo. A algunas personas no les gusta el estilo de dibujo de One, al ser muy sucio y poco profesional, esto al inicio del webcómic. Actualmente ha mejorado mucho pero no está al nivel de Murata. Algunas veces en las peleas y escenas, falta movimiento y limpieza por el tipo de trazos que hace One. Historia diferente. Actualmente, el webcómic no se puede tomar como una guía fiable para predecir el manga, porque ambas historias siguen un mismo hilo narrativo, pero en los detalles es donde se diferencia totalmente. ¿Deberías de leer el webcómic? En lo personal pienso que sí. Aunque tenga dibujos inentendibles al principio de la historia, la calidad de One mejora mucho para el disfrute del lector. La trama es interesante, porque no es igual que en el manga o anime y va más adelantado en los sucesos que posiblemente pasarán. Lo que podría considerar como el punto más débil, es esperar tanto tiempo por el siguiente capítulo, en especial es doloroso cuando las cosas se habían puesto interesantes. Pero siempre que esto pase, se puede leer el manga para esperar. El webcómic no se centra tanto en mostrar personajes ultrapoderosos o batallas épicas, pero en cambio nos da una historia que relaciona todos los sucesos que han pasado y lo combina con peleas que son muy buenas. También tiene ese humor que se ha mantenido en One Punch Man, pero al mismo tiempo tiene momentos serios que se combinan en una mezcla interesante y cada momento es bien diferenciado. Personalmente, leo más el webcómic que el manga por cuestiones de tiempo y siempre me parece interesante ver cómo One fue mejorando su historia con el pasar de los años. ¿Has leído el webcómic o piensas leerlo? Comenta tu experiencia. Eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.